Bueno, comenzamos con la mesa número 2 de psicología. La primera ponencia a cargo de Beatriz Pacheco, psicóloga y asesora científica de BAO. Bueno, ya se ha comentado que esta mañana que es una enfermedad mental grave, recurrente y demás, caracterizada por episodios de principalmente depresión, manía y eutimia, aunque entre medias aparecen episodios de episodios mixtos, como comentaremos, de hipomanía en función de cada caso. Es la sexta causa de incapacidad laboral en el mundo y la prevalencia pues ya gira en torno a un 4 en 6,5%. La característica principal del tipo 1 se dan fases de manía. El patrón clásico es una fase de manía seguido de un episodio depresivo. A veces pueden aparecer síntomas psicóticos, no necesariamente, y hay que hacer un buen diagnóstico diferencial con otras patologías como la esquizofrenia o otras patologías de tipo psicótico. En el trastorno bipolar tipo 2, la principal diferencia o la principal característica, por así decirlo, es que lo que prevalecen son episodios depresivos y episodios hipomaníacos. No aparecen manías. En el momento que apareciera una manía ya estaríamos hablando de un tipo 1. Los diagnósticos no son entidades cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden evolucionar. Están abiertos, entonces a lo mejor una persona con un tipo 2 puede evolucionar hacia un tipo 1 en el momento que la sintomatología cambie. La ciclotimia, lo comentaba la doctora Romero, es una variante menor dentro del trastorno bipolar. Es muy importante el diferencial con el trastorno límite de la personalidad, porque es cierto que generan, por el propio patrón conductual de esta patología, generan a veces vínculos con los demás un poco inestables, entonces se pueden un poco confundir. Y otros trastornos bipolares, los que a lo mejor a veces son llamados los trastornos bipolares tipo 3, son aquellos que son como más difíciles de clasificar y muchos de ellos son de tipo iatrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se generan o se desencadenan a raíz de un tratamiento farmacológico. Hablando de las emociones, finalmente, lo que conocemos por emociones, cualquier estado mental agitado e impulsivo de las personas, cualquier agitación de este tipo. No es un sinónimo de afecto ni de sentimiento, sino que la emoción conlleva una implicación más amplia. ¿Por qué? Pues porque tiene un componente personal y subjetivo, tiene que ver con las vivencias de las personas, con cómo filtran su realidad en función de experiencias previas, por ejemplo. Tienen componentes fisiológicos, ¿no? A nivel corporal, la sudoración, taquicardia, van asociadas a este tipo de cosas. Componentes conductuales, por ejemplo, si yo tengo miedo, corro, huyo. Y componentes propios que derivan del estímulo que la provoca. En función del tipo de estímulo que a mí me provoque la emoción, pues yo tendré una reacción u otra. Tiene una función corporal, de adaptación corporal, esta función es básica y es un poco la función orgánica. El estrés se divide en tres fases, la fase de alarma, la fase de resistencia y el estadio de agotamiento. Entonces, bueno, es importante cómo cada persona regula el estrés, hablaremos un poquito luego de esto en relación al trastorno bipolar porque pensemos que tiene mucho que ver la regulación emocional con respecto a la protección, por ejemplo, ante enfermedades. Hay muchas personas que sufren de estrés y tienen muchas patologías asociadas. Una segunda función es la comunicación social, es decir, a través de las emociones nos podemos comunicar con otras personas, podemos expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando. Y por último, es como una función de experiencia subjetiva, es decir, es una manera de tomar conciencia a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, de cómo nos sentimos ante algo o no. Están las emociones básicas, que son las primarias, que son esas emociones que están constantes para afrontar, que tienen una expresión facial concreta. Luego están las emociones secundarias, que son como la mezcla de las emociones básicas, es decir, se obtiene a partir de mezclas de ellas. Por ejemplo, los celos es una mezcla de ira, de tristeza y de miedo. Entonces, todo eso mezclado da lugar a los celos, que sería una emoción secundaria. Tenemos el trastorno bipolar con esas tres fases, las emociones clasificadas de esa manera y la clasificación un poco es como una clasificación muy subjetiva, porque cada paciente vive su trastorno de una forma u otra, no solo cada paciente, sino cada paciente en distintos momentos de la evolución del trastorno. Cuanto más psicoeducado y mejor evolución, lo vive también de otra manera, ¿no? Entonces, las emociones en el trastorno bipolar estarían como desbordadas, serían como más intensas, serían los polos, ¿no? Los extremos de esas emociones. En el trastorno bipolar a veces yo me puedo sentir triste y no necesariamente tiene que haber un desencadenante de esa tristeza, sino que una tristeza de tipo endógena, una tristeza interna porque hay una descompensación y el paciente se está poniendo enfermo. Entonces lo que hemos hecho ha sido, tanto la fase maníaca o hipomaníaca como la depresiva, he cogido toda esa sintomatología que describe al trastorno y la he como clasificado y realmente todo
encaja en un desbordamiento, lo que decíamos antes. Porque claro, uno se puede plantear hasta qué punto el desbordamiento emocional y el procesamiento emocional en una descompensación del trastorno puede ser un factor mantenedor, es decir, nos mantiene dentro de la fase. Si yo estoy deprimido y inevitablemente voy a mirar, ¿no?, la vida de una manera negativa, me va a costar más ponerme bien. Por eso es lo que decimos siempre de la ayuda, ¿no?, de la familia, el tratamiento psicológico y demás. Crisis no siempre, ojo, del tipo positivo o negativo. Por ejemplo, lo que decíamos antes, pierda un ser querido, pues probablemente tenga un episodio depresivo. En trastorno bipolar esto no ocurre así. A veces ante una pérdida de un ser querido, un paciente puede descompensarse y virar hacia manía. No tiene que ir el signo de la descompensación en relación con el signo del estresor. Se da la ansiedad, muy frecuente en el trastorno bipolar. Fijaros que un 9 de cada 10 pacientes la padecen y realmente es un problema un poco olvidado, se trata poco, pero es muy importante porque supone un factor de riesgo de recaída importante. Se ha comentado esta mañana que la terapia que más eficacia ha demostrado ha sido la corriente cognitivo-conductual, realmente es así, o bien un grupo de ayuda mutua, que es lo que se hace en la asociación, y sobre todo la importancia de la psicoeducación. Esto sí se ha demostrado como todas las guías clínicas hablan de la eficacia de la psicoeducación, sobre todo a nivel profiláctico. ¿Qué quiere decir esto? En la prevención, en la detección de crisis, en la evitación de recaída, en el manejo de la enfermedad. Se les dota al paciente de recursos para que conozcan muy bien la enfermedad y de esa manera vean venir las crisis, un poco aborten episodios y realmente los pacientes, además en BAO, que decía antes Eloy que son muy buenos pacientes, consiguen esto, ¿no? Y la evolución es muy buena. Otro abordaje interesante dentro del trastorno bipolar es la terapia interpersonal y de ritmos sociales, que trabaja pues esto, rutinas, horarios, cómo se relacionan los pacientes, ayudarlos un poco a nivel de habilidades sociales y demás. Problemas que se presentan habitualmente, problemas de autoestima, de autoconcepto. ¿Por qué? Pues principalmente porque se altera mucho la identidad por las crisis. A veces aparecen muchos sentimientos de culpa, vergüenza, por ejemplo, porque haya habido episodios, imaginaros, psicóticos, ¿no? Y a lo mejor me han visto en el pueblo o en el barrio y ahora cómo yo afronto esto. A veces también hay que trabajar los recuerdos traumáticos porque aparecen en pacientes con trastorno bipolar. No olvidemos que son pacientes que aparte pues tienen problemáticas pues, del tipo que pueda tener cualquier persona. Entonces, y luego sí, hacer una última reseña, ya con esto termino, a terapias que, bueno, si bien todavía por el tiempo quizás no han demostrado esa validez, ¿no?, que comentábamos, el abordaje con terapias un poco de tercera generación, ¿no?, como es el MDR, pues en pacientes estabilizados con un terapeuta que esté formado, esto no es una terapia así que se aplique de cualquier manera, pues se ve que también puede tener buenos resultados. Y bueno, esto es todo. Gracias.